Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? En la edición verano. Y hoy tenemos un gran, pero gran invitado, un gran periodista y lidera todas las mañanas, hace ya 20 años, su programa El Exprimidor. Ari Paluch, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por invitarme. No, por favor, un placer enorme. Y bueno, te comento cuál es la dinámica del programa. La idea es conocerte, conocer tu vida también a través de tu relación con el dinero, que por ahí es algo que muchas veces uno no tiene la oportunidad de conversar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa el dinero en tu vida? Bueno, con los años fue adquiriendo nuevos propósitos y sentidos. Yo vengo de una familia humilde y además cuando yo empiezo a tener noción de la vida y conciencia, coincide con un momento que mi papá, que era comerciante, tuvo un inconveniente económico, por lo que la calidad de vida nuestra se deterioró notablemente. Entonces empezás cuando tenés 5 o 6 años a ver que estás en inferioridad, entre comillas, de condiciones frente a otras personas, porque yo iba a un colegio donde yo era becado, entonces mis compañeros estaban en mejor condición económica. De pronto llegaba el verano, todos iban de vacaciones, yo me iba al patio de mi abuela. Entonces eso no me convirtió afortunadamente en una persona resentida, sino en un entusiasta para tratar de querer vivir mejor. ¿Y ahí qué fue lo que le pasó a tu hijo? ¿Tuvo relación con crisis económicas o fue un No era proceso? adjudicable al país. Yo creo que mi papá era un tipo más laburante que hábil desde el punto de vista financiero, tenía comercio y a lo mejor fue muy ingenuo, no supo manejar algunas situaciones y bueno, derivó en un resquebrajamiento de la economía familiar. ¿Se fundió? Sí, después pudo resurgir, pero básicamente después fue por años empleado de comercio y a mí nunca me faltó lo indispensable. Después de ser clase media baja fuimos clase media. Pero bueno, por supuesto que ahí tuve claro que había que laburar duro como laburaba mi viejo y tal vez ser un poquito más hábil, porque no solo era el trabajo arduo, sino después también tratar de conservar un poco lo que uno tenía. Con el correr de los años, bueno, yo tuve la fortuna de vivir de lo mío y también tuve momentos en donde la situación se fue complicando. Y hoy siento que, bueno, trabajo porque me gusta y además vivo de lo que trabajo, pero que el dinero tiene mucho, tengo una concepción espiritual. Lo espiritual no implica que no te guste lo material, sino que le das la importancia que realmente tiene. Y aprendí que el dinero es energía y que si obturás, haciendo muchas especulaciones, muchos cálculos, lo que crees que ganás por un lado lo perdés por el otro. Bueno, pero ese por ahí es el Ari Paluch de hoy. Por eso dije, no tanto de hoy, de hace ya Sí, 10, 15 años, desde los 40. Pero al principio, digamos, me imagino que siempre cuando uno viene por ahí de una familia donde el dinero faltó y una vez que conseguís el dinero empieza a tener un valor muy importante. Sí, por supuesto que quería tener, porque me fui a un departamento alquilado, coincidió con un momento muy malo mío, en una semana perdí 3 trabajos, viste que es muy inestable esta profesión, aunque yo estoy agradecido que en los últimos años fue estable. De hecho, en un momento vivía de las promociones que hacía mi mujer y después, por suerte, cuando enganché el laburo, aproveché la parte buena de los 90, que fue la estabilidad, para sacar un crédito hipotecario. Y también siempre tenía en la cabeza eso, que hay que tener un techo, ¿no? Esa mentalidad inmigrante que a lo mejor también tus padres te inculcaron. Entonces, saqué mi primer crédito hipotecario y por suerte lo pude pagar y me di cuenta que era una oportunidad para sacar el segundo crédito hipotecario porque vivíamos en una cantidad de metros reducida y venía mi primer hijo al mundo y me quería ir a algo más grande. Entonces me volví a meter en un crédito hipotecario. Y eso fue todo, perdóname, fue todo en la década del 90, que ese fue el momento donde pudiste comprar tu primer bien más importante. Sí, efectivamente. Primero me compré un departamento de 60 metros, después me fui uno de 90. Y después, cuando me volví a mudar, ya por suerte no lo hice con un crédito hipotecario, pero era muy importante resolver el tema del techo. Y después cuando resolví el tema del techo y bueno, tuve 2 hijos y podemos vivir en un departamento confortable, ahí sentí que sí, que ya podía ahorrar, que cuando tenía un ingreso no había urgencia para nada que no fuera vivir ese mes y si había un excedente no me tenía que comprar el departamento, lo tenía. Después, por supuesto, siempre está el hecho de la ambición, que si tenés 90 metros, querés 120, pero bueno, los 90 en ese aspecto fueron importantes desde el punto de vista hipotecario, inmobiliario, y los años posteriores para empezar a tener lo que yo nunca había tenido, un ahorro. O sea, yo no podría, hay un chiste muy bueno de un tipo que dice, si me muero, un tipo dice, yo puedo estar sin trabajar
el resto de mi vida. Claro, si me muero mañana, ¿no? Entonces, yo no me moriría mañana, pero si no trabajaría, no podría vivir de mis ahorros toda la vida. Pero sí, por lo menos, saber que si el primer año no conseguís laburo, tenés para comer. Eso también para mí era un gran objetivo. Sí, recién contaste, bueno, a veces lo ingrato que tiene esta profesión, Sí. porque no es como un trabajo que uno Fijo. dice, fijo, Claro. digamos, vas renovando día a día, Sí. mes a mes, ni hablar en tele que tenés el rating, Sí, sí, sí. y por ahí siempre en radio, viste, diciembre caen los contratos y volvemos, y Sí, está sí. siempre esos 20 días de ventana. Absolutamente. Recién contaste que perdiste 3 trabajos En una semana. En una semana. Bueno, ¿cómo fue ese proceso y cómo después te pudiste administrar? Porque imagino, cualquier laburo, sea 1, 2 o 3, perderlo, después es difícil enfrentarlo. Claro, porque a mí me pasó en un par de ocasiones ese tipo de situaciones. Eso fue en el año 91. Yo tenía, fui de los primeros en ser convocados para cuando Excelsior pasó a ser Radio La Red. Tenía un buen ingreso y, bueno, lamentablemente hubo situaciones ahí por las cuales, no artísticas, sino extraartísticas, por las que perdí ese trabajo. Hacía un programa para una radio de Mar del Plata y estaba muy fuerte en una FM de La Plata. La misma semana se cayeron las 3 cosas. Al principio, bueno, con la dificultad, porque nos íbamos a ir a vivir juntos con mi mujer, había que pagar un alquiler, bueno, vendí el auto, tenía un Fiat 147, lo vendí, mi mujer salió a hacer promociones y después tuve la suerte, fueron 4 o 5 meses muy duros, y me acuerdo, me tomaba el 103, le llevaba a mi vieja la ropa sucia para que la lavara, porque ni lavarropas teníamos. Y después tuve la suerte que me llamó el Beto Badía, que siempre me dio oportunidades, para producir algo que él estaba haciendo en América, entonces volví a tener trabajo. Y eso después desembocó en Crema Americana, y después ahí sí tuve bastante continuidad de trabajo. Pero después, en el año 95... yo estaba trabajando bien en la madrugada de Radio 1, la radio de Marcelo Tinelli, y en una ocasión pusimos una canción al aire de un grupo llamado Actitud María Marta que decía algunas malas palabras. Marcelo se enojó conmigo y me echó. Entonces, ¿En serio? ¿Solo por eso? Sí. Era otra radio, era ¿no? otra época. Hoy no pasaría También nada. hay que admitir que él me daba a mí una licencia que no le daba a otros, donde la musicalización era muy rígida y yo me permitía poner un poco de música distinta, porque si no era muy en volante todas las madrugadas lo mismo o algo muy rígido. Entonces estaba mi mujer embarazada, de quien es mi primer hijo, estábamos ahí pagando un crédito hipotecario. Y bueno, empecé a vivir un par de meses de prestado y mi hijo Nicolás, gracias a Dios, vino con el pan bajo el brazo, porque vino Nicolás y al poco tiempo me volvió a llamar Marcelo Tinelli. También cuando él en su momento me despidió, yo no hice ningún escándalo, ¿viste? Hoy en día irías a lo de Real, mediatizarías el escándalo, no es mi estilo. Yo no soy de victimizarme. Y la verdad es que me convocó para algo mejor. Yo siempre suelo decir, si sucede, conviene, más allá que la transición fue dura. Mi hijo nació en febrero, el día 11, y el 18 de marzo me llamó Marcelo para decirme, quiero que hagas La Batidora, que era el horario de la mañana de Radio 1. O sea que dejé un horario al que le estoy muy agradecido, pero muy arduo, como la madrugada, para pasar a las grandes ligas, la primera mañana. Y bueno, ahí empezó esta historia que ya este año, ya en el 2016, cumple 20 años, que empezó siendo La Batidora y que después fue El Exprimidor. Claro, que estás hace 20 años ahora por FM Latina. Estamos en Latina, que estamos yendo ahora por una nueva temporada y muy agradecidos, con mucho éxito, mañana y tarde, 6 a.m. y 6 p.m., si estás en El Exprimidor estás informado. Y también por Telemax, o sea, se ha armado un combo muy lindo, porque Latina tiene 150 repetidoras, este verano estamos de nuevo todas las mañanas en Uruguay, en Punta del Este, y además simultáneamente la programación de Latina va por Telemax. Entonces hay mucha gente que nos ve por radio, o nos ve haciendo radio. ¿Y cómo cambió eso? Porque hoy, la radio de hoy, Sí. que también está televisada, digamos, es un cambio. Sí. Porque uno en la radio tiene esa intimidad que por ahí... Yo trato de no perderla, trato de seguir haciendo radio, que me trae algún perjuicio, pero me trae algún beneficio, porque al estar, por supuesto, en Telecentro, en televisión digital abierta, en DirecTV, por supuesto que en la página de Telemax, hay mucha gente que de otra manera no nos conocería, incluso en el extranjero. Entonces, ese es el beneficio.
Y por otro lado, yo hago el programa de radio como si no nos estuvieran Y viendo. se te olvida de las cámaras. Sí, de hecho muchas veces no tengo monitoreado, no está puesto en la pantalla el canal de Telemax. A veces cuando quiero mostrar algo en particular, sí. No, si no, me doy cuenta que no termino haciendo ni radio ni televisión. Bueno, y ahí ahora empezaste, que parece está de moda, que los padres trabajen con sus hijos. Sí. Viste, por ahí el caso también emblemático son los Leuco. Sí, los leucos y hay varios casos más. La verdad es que mi hijo en ese aspecto es un ejemplo calcado de lo que me pasaba a mí. Yo tenía 4 o 5 años y ya jugaba, que hacía radio. Me acuerdo que fortuitamente, pues una época que no sucedía, aparecieron auriculares, hablo de fines de los 60. Sí. En mi casa eran unos auriculares muy viejos y para mí eso fue como hoy un chico que le regales una tableta, ¿no? Y jugaba a la radio y a los móviles. Y además, como te conté, que venía de una familia humilde y no nos íbamos a la costa atlántica, y en aquellos tiempos los programas de radio se hacían desde la costa atlántica, los móviles, la televisión, yo con mis auriculares jugaba que hacía el móvil desde Mar del Plata. Cuando conocí Mar del Plata, para mí fue conocer Nueva York. A mi hijo, en otras circunstancias, le pasa que desde chiquito relata partidos, está pendiente de la Premier League, de la NBA, de todo lo que tiene que ver, si bien le gusta el periodismo en general y escribir, más que nada aplicado al deporte. Entonces estudia periodismo, le faltan 2 años para terminar la carrera en la universidad, y yo me daba cuenta que en muchas ocasiones yo estoy informado, me gusta, pero iba a mi casa y me sorprendía de la data que manejaba. Y cuando se generó una vacancia, no es que la propiciamos, lamentablemente se fue Ariel Elueni, un gran periodista y relator, ahí le dijimos vení, y estamos muy satisfechos porque el tipo está a la altura, independientemente de que tiene el mismo apellido. Y además esta es una circunstancia, porque yo creo que en cualquier momento él irá a trabajar a otro medio y va a demostrar que está por sus condiciones y no por otra cuestión. Además también el apellido ayuda y perjudica, ¿no? Hasta ahora sí, le ayudó para va a abrir entrar. Más puertas que cerrarlas. Claro, le abrió la puerta, pero él después por sí mismo se bancó y están muy satisfechos los dueños de la productora para la que trabajamos. Bueno, también contaste, bueno, que cambiaste de tantos trabajos hasta que te fuiste afianzando y haciendo tu propia marca. El tema de indemnizaciones, digamos, te habrá pasado de cobrar una indemnización. ¿Cómo administraste ese dinero? No, jamás cobré una indemnización. Nunca le hice juicio a nadie. ¿Y nunca te tuvieron que despedir? No, sí, como que no. Sí, ha habido situaciones, mira, ha habido situaciones verdaderamente injustas, pero siempre pensé, mirá que te dije que una de las veces me fui a mi casa, no tenía para comer, pero, y no digo que hay que hacer lo mismo, pero en mi caso pensaba que este medio me iba a permitir trabajar en otro momento, que no, y después tuve continuidad, así que en ese aspecto no tuve nunca que recibir un flujo de guita todo junto y después estar sin trabajar. En todo caso, perdí un laburo y después a los 3 o 4 meses lo volví a tener. Contaste que por ahí la década del 90 fue una gran época donde pudiste comprar tu primera propiedad. No, yo dije que fue una gran época. No, gran época de lo económico. Claro, no, y tampoco de lo económico. Gran época porque me metí en un crédito hipotecario. Simultáneamente, bueno, pasaban otras cosas que no me favorecían tanto, pero sí el crédito hipotecario aproveché. ¿Qué cosas no te favorecían desde el punto de vista laboral? Desde el punto de vista laboral yo fui un acérrimo opositor a Menem y se lo planteé tanto en la radio como en la televisión. Hay un programa memorable, lo de Mariano Grondona, donde yo lo acorralo a él y me parece que era una época muy dura porque hacíamos el programa de radio y la gente llamaba y te decía, no tengo laburo, te decía, me conseguís laburo. Después la gente empezó a llamar porque le robaban, después siempre la Argentina siempre iba peor. Pero sí, el tema es que, y esto le pasó a muchos empleados, al no haber inflación, lo que no implicaba que no hubiera recesión, porque agosto del 97 empezó una recesión terrible en la Argentina con el default ruso, que termina en septiembre del 2002, al no haber inflación, si tenías trabajo estabas bien, pero el tema es que el trabajo corría peligro. Y de alguna manera lo que me pasó a mí, que en los 90 perdí 2 veces el trabajo y después no lo volví a perder, tiene que ver también con lo que era esa época. Entonces, la parte buena era la estabilidad. Si te metías en una cuota, la podías honrar si tenías laburo. Y en esa parte estoy agradecido. La parte mala era si no tenías laburo, tenías muy pocas chances de porque era muy probable que no perdieras el laburo. Eso era lo que pasaba. Pero sí admito que desde el punto de vista inmobiliario, yo dejé de ser inquilino y pasé a ser propietario en esa década. Bueno, ¿y alguna crisis económica te perjudicó?
Digamos, por ejemplo, si querés, podemos ir a la época de la Sí, también hiperinflación, no, me agarró. Sí, yo le iba a contar varios. o la del corralito, si querés, los Por dos ejemplo, extremos. sí. No, gracias a Dios pude salir, pero hubo un par. En el año 89 está terminando el gobierno de Alfonsín, lo está derrocando de alguna manera el binomio Menem-Cavallo. No se olviden que en enero del 89 sale Cavallo a decirle al mundo que Argentina va a devaluar después de las elecciones eran en mayo, y es un verano muy duro porque mi papá estaba endeudado en dólares. Yo vivía todavía con mis viejos, fue el último prácticamente año que viví con ellos. ¿Y qué pasó? Yo hacía el programa de radio en la tarde y en esa época no había internet, no había teléfono celular, y para saber la cotización del dólar tenías que esperar que llegara la edición vespertina de Crónica. Sí. Entonces, en la edición vespertina de Crónica, en primera plana decía la cotización del dólar, independientemente de aquellos que podían levantar un teléfono. Sí, te ibas a caminar a la City, a la sí, casa de pero como cambio. yo estaba haciendo radio, no podía caminar por la City. Además, en esa época yo no me dedicaba al tema de economía y política. Yo en esa época hacía un programa de música. Y sabía que mi papá tenía una deuda en dólares. Por lo tanto, si el dólar aumentaba, cada día mi papá debía Necesitaban más pesos o Entonces, más monedas. ahí arranca una frase con la que yo cerré por años, hasta que en el 2001 dejé de decirlo, que yo cerré por años el programa, que yo decía, sean felices, compren dólares, porque cuando yo terminaba de hacer el programa, volví a mi casa en Flores y me encontraba con el drama de mis viejos, que cada vez debían más. Esa fue una crisis muy dura, como para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que son pocos, salvo el sector financiero, cuando hay una hiperinflación que se beneficia. El resto la pasamos muy mal. Así que eso fue muy duro y fue en el 89. Y después en los 90 yo acompañaba algunos trabajos a los de la radio, porque con la radio solo no me alcanzaba, y el efecto tequila, el efecto arroz, todo eso también me afectó, porque yo a lo mejor hacía relaciones públicas para una empresa textil o para algún boliche de la noche. Era un gran sacrificio. Cuando yo empecé la batidora, el programa empezaba a las 6 de la mañana y muchas veces me acostaba a las 3 de la mañana porque estaba haciendo relaciones públicas en algún boliche en la noche y bueno, me venía bien la plata. Entonces cuando la parte comercial se veía afectada, como fue con el tequila y el arroz, ahí también trastabillé. Pero bueno, siempre tuve la suerte de ser un tipo voluntarioso y como soy creyente creo que Dios ayuda al que se ayuda, así que yo primero me sacrifico y después espero la providencia, ¿no? Y por último, la crisis del 2001. Dijiste que no te tocó el corralito. No me tocó ¿Por qué? el corralito. ¿Porque no ahorrabas? Sí. ¿Ahorrabas fuera del sistema? ¿O porque tenías información que la cosa estaba muy mal y preferías, hacer otra cosa? No, la verdad que la información estaba porque había muchos agoreros también que propiciaron esa situación. Ahí fue una mezcla de una situación objetivamente palpable de que esto se estaba pudriendo, pero hubo aceleradores en los medios que incitaban a que se pudriera. Entonces, en esa situación uno se vio mínimamente afectado porque antes de tiempo prefirió tener la plata en el banco, pero en una caja de seguridad y no en una cuenta corriente. Aún así, ahora me acuerdo que me había ido a Japón, me habían invitado para ver un partido de Boca, final intercontinental, y cuando estaba volviendo, era un 28 de noviembre, me acuerdo todavía en San Pablo que había un diario Ámbito Financiero y decía que la devaluación es inevitable, el corralito, bueno. Entonces le dije a mi mujer, que ella no se dedica a la economía, que retirara lo que nos quedaba acorralado y lo retiró, pero en pesos. Te faltó aclarar el detalle. No, era una cosa muy obvia, pero bueno, ella no se dedica a la economía. Pero no tuve un perjuicio. Imagínate, trajo algún problema en el hogar, ¿no? Cuando volviste, ¿cómo los pesos? Pero por otro lado, la verdad es que tuve en ese aspecto suerte porque el perjuicio, pero suerte relativamente, porque vos sabés mejor que yo que el corralito le arruinó la vida a mucha gente y hay gente que si no fuera por el corralito nunca se hubiera comprado la propiedad, porque después, aparte, yo me acuerdo de ese verano, el verano del 2002, me quedé exprofeso, no me tomé vacaciones. En el exprimidor, estábamos en esa época con Pablo Wende, y armamos un consultorio, porque la gente tenía un montón de dudas. Entonces yo digo, había algunos periodistas que
además no quieren agarrar los libros, los diarios, entonces se dedicaban a decir, vayan a la puerta de los bancos y toquen la cacerola. Bárbaro, pero además de la catarsis y que me descargué, ¿qué recupero con eso? Y nosotros nos dedicamos a decir, bueno, esto ya está, es un hecho consumado, ¿de qué manera podemos ayudarlos para ver si ustedes lo que tienen retenido lo pueden sacar? Entonces sacaba, ¿te acordás? A los jueces que ponían las cautelares, hablaba con los abogados, y después de a poquitito, cuando se fue distendiendo un poco y permitieron que el corralito sirviera para comprar propiedades, yo tengo como la circunstancia, había mucho temor, había gente que no quería comprar ni loco, era un país todavía de saqueos, estábamos en la CNN todo el día, tengo memoria de amigos míos que pudieron comprar propiedades, que después como el país se reactivó y fueron buenos años los que hubo en la primera presidencia de Néstor, sí, la propiedad que compraban por $100.000 después costaba 400. Esto es lo que tiene este país también, ¿no? Que esperemos que no suceda más, que pase a ser un país predecible y que los negocios no te lleven al cardiólogo. Es verdad, esa fue una época del 2001 donde las propiedades cayeron de $1.000 el metro cuadrado a un promedio de 600. Claro, y después cuando marzo-abril le podías ir, no me acuerdo cómo se llamaba el instrumento que te daban, si tenías plata acorralada. Muchos fueron bonos. Sí, pero vos ibas con la plata acorralada a un country, a un departamento, sí, y te lo tomaban como forma de pago. Te lo tomaban, y la gente con tal de desprenderse de una propiedad vendía, y a los 2 años se reactivó el sector inmobiliario notablemente. Bueno, hablaste de creo que fue tu primer auto, creo que fue un Fiat 147. En realidad mi primer, no, un 128. Sí, mi primer auto, a ver, hubo varias cosas. El Fiat 147 que te comenté, yo ya era un boludo grande, ya tenía 30 años, pero primero a mí me prestaban una citroneta. Con esa citroneta yo salía a hacer lo que se llama corretajes, esto es, representaba algunas empresas de juguete, como mi papá estaba en el medio, me consiguió laburo. Iba por Capital y más que nada por el ¿Ese fue tu conurbano. primer laburo? Sí. Fuera del medio, claro, si yo estudiaba periodismo en el Instituto Grafotécnico y me fui pagando la carrera, saliendo durante el día con esa citroneta e iba a distintos lugares del conurbano y le vendía a los mayoristas y representaba algunas empresas de juguetería. Y no me iba mal. Después pude comprarme un Fiat 128 que tenía sus años, porque el Fiat 128 era del 73, suponete, y acá estamos hablando del año, a ver cómo decirte, 84, 85. Entonces se le caía al piso, el coche, 2x3, vivía llamando al Automóvil Club. Y después di el salto, me compré un Taunus 84L, no el guía, para el guía no me alcanzaba, un Taunus 84, y también tenía sus años, pero ya fue otra cosa. Ahí cuando llamaba el Automóvil Club, o muchas veces me quedaba, era porque a veces pichuleaba el mango y no calculaba bien la nafta. Así que ese fue el Taunus. Y después del Taunus me compré mi primer 0 kilómetro, que fue un Fiat 147 TRL. ¿Por qué L? Por lujo. Que no sé qué era lo que tenía de lujo, porque no sí, tenía. Eran iguales, ¿no? Creo sí, a lo mejor le habían agregado alguna creo que el cosita. paragolpe plástico de atrás. Alguna cosa, pero era lujo. Y ese fue con mi esposa, con la que estamos juntos hace tantos años, nuestro nidito de amor también, porque muchas veces nos quedábamos chapando a la puerta de la casa de los padres de ella en el Fiat 147. No es tan incómodo, lo recomiendo. Escucha, hablaste ya de algunas buenas inversiones, bueno, hablaste mucho del negocio inmobiliario. ¿Tu peor inversión cuál fue? Y yo, una que la pifiaste mal. Sí, pero la pifié porque además me afectó psicológicamente. Yo vivía en un departamento en Belgrano R, que estábamos cómodos con mi mujer y mis hijos, pero tenía una plata ahorrada y decía, deberíamos irnos le habían robado un par de veces del auto cosas a mi mujer, digo, deberíamos irnos a un edificio que pudiéramos tener una cochera más, y ya empezaban mis hijos a ser más grandes y ver la posibilidad de que cuando fueran adolescentes no compartieran el baño. Sí. Y me quería ir a un barrio donde tuviera más alternativas de ellos como adolescentes que empiezan a salir de noche. Entonces, bueno, dejé Belgrano R, que es un barrio que me encantaba, para irme a un Belgrano más céntrico. Y en un momento me calenté por un departamento, puse en venta el que yo vivía y creo que en la vida una cosa es la intuición y otra cosa es el impulso. Una cosa es cuando vos sentís, no me preguntes por qué, pero este departamento es para mí, este novio, esta novia es para mí. Y otra cosa, energía también. Claro, ¿no? Y otra cosa es, más si me meto. Entonces, bueno,
Además, yo era el que le había roto los cocos a mi mujer con mudarnos, más sí me meto. Y además yo soy un tipo que cuando te doy la palabra, puedo perder plata que te doy la palabra. Le di la mano al dueño de ese departamento y me había encantado por la vista, era un departamento alto, se veía, podías casi que agarrabas el agua con la mano, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con todo el procedimiento, se vendió mi departamento, pedí una guita prestada, esta vez no era crédito hipotecario. 4 amigos me prestaban una plata hasta que se terminaba de vender mi departamento. Lo concreto es que empezamos a arreglarlo, el nuevo, Sí. y a mí me agarró algo que dije, yo ahí no voy a vivir. Había Sí, de repente. sí, circunstancias, nunca había estado del todo convencido, se ve, fue una cosa impulsiva, y era la inversión más, y sigue siendo la inversión más importante de mi vida. Había puesto mis ahorros y más deudas en ese departamento, y yo no quería ir a vivir ahí por circunstancias espirituales, energéticas, no sentía que fuera a ser mi hogar. Bueno, noches sin dormir, toda la situación, y una vez en esa época tuve contacto con el gordo Bucay y le digo, vamos a tomar un café que te quiero hacer una consulta. Y le cuento la historia y me dice, ¿y si te equivocaste qué? ¿Cuánto más vas a cargar con este tema? Vendelo, no vayas a vivir ahí. A todo esto mi mujer pobre estaba ahí entusiasmada todo el día, también. y además todo el día metida con albaniles, haciendo casi de arquitecta, arreglando aquí, arreglando allá, poniéndole. Y fui un día a casa y le dije, mi amor, yo ahí no voy a vivir. Entonces tenía el departamento en el que yo vivía vendido, el departamento en el que tenía que ir a vivir, que yo no lo quería, y había que venderlo, había una deuda. Bueno, por supuesto que ahí, yo creo que en la vida, vos lo sabés muy bien, hay que saber perder para ganar, ¿no? Y en ese caso yo después finalmente lo pude vender, conseguí un precio más bajo, prácticamente muy parecido al que yo había comprado, un poco más bajo, pero además toda la plata que se le había puesto encima, y si hago la cuenta perdí, pero por suerte gané paz, que no hay valor en el mundo más grande que la paz, y me terminé yendo a otro lugar donde estoy mucho más contento, pero bueno, desde el punto de vista de la inversión sí perdí plata. Y pienso que bueno, que algún día de alguna manera la voy a recuperar. Pero No, y está bueno seguir también tu instinto, ¿no? Sí, cuando absolutamente. sabes que la cosa no va. Y además no estoy arrepentido para nada y cada día agradezco a Dios haberlo hecho. Y después, ¿qué pasó? Tuve que hacer 3 operaciones inmobiliarias Sí. en el año 2010/2011. O sea, el quilombo empieza en el 2010, pero termino de resolverlo con las primeras medidas del cepo. Que vos sabés lo difícil que era vender un departamento. Entonces, No había cotización, si tenías un crédito hipotecario no sabían qué te iban a bueno, dar. primera parte de la película. Cuando vendí el departamento en el que yo vivía, la persona que me compraba le vendía a otro que a su vez llegó al banco y le frenaron el crédito. Fue una situación que, bueno, después el otro día lo consiguió, se destrabó. Entonces había varias operaciones atadas. Había una persona que le vendía el departamento, le compraba el departamento al tipo que me lo vendí, al que yo le vendía donde yo vivía. Yo a su vez necesitaba esa plata para terminar de pagar una deuda, y la plata que me daban a mí del departamento del que yo no me quise ir era para un quilombo. Sí. Pero Dios, ¿viste cuando decís Dios me ayudó? Pudimos Pues, vender. aparte un estrés total. Sí, salimos gracias a Dios, y hoy estamos en un departamento donde yo estoy contento. Bueno, tenemos varios temas para averiguar. Te cuento que en los últimos 10 o 15 minutos tenemos que hablar de inversiones directamente. Vas a tener que decir dónde invertirías hoy. Y Dale. si querés yo te puedo sugerir algo. Sí. Hubo un momento por ahí que vos te debutaste como escritor, por ahí algo... Ah, sí. No, ya hace 10 años. Y más o menos, además, yo tengo 4 libros, mi primer libro es del 2007-2008. estamos casi. Sí. Perfecto. Bueno, en ese momento, ¿escribiste el libro más allá por un tema también comercial o puramente porque querías escribir un libro y querías escribir algo distinto a lo que la gente por ahí te relacionaba? Porque el libro por ahí no tiene mucho que ver a lo que vos estabas haciendo en ese momento. Después te empezó a El vincular. cuento es muy sencillo. Y además confirma que en la vida, cuando las cosas tienen que ser, van a ser, sin que te lo propongas férreamente. Y que a lo mejor si te propones férreamente sentarte a escribir un libro para ganar plata, no vas a ganar un peso. Yo estaba haciendo, por suerte, radio, con mucho éxito, y en esa época la gente de Planeta empezó a buscar la posibilidad de que personas que fuéramos conocidas
escribiéramos. Lógicamente, como yo efectivamente todos los días hablaba de política, de economía, de deporte, de actualidad, pensaron en que iba a escribir un libro sobre el ser argentino. Entonces yo les agradecí enormemente. Yo siempre dije que tenía que escribir un libro, pero yo necesito la presión, que me digan, bueno, tenés que escribir un libro, claro, en 15 si no, días. no me lo pongo a escribir. Entonces me gustó tener esa posibilidad, pero yo les dije con una salvedad, yo quiero escribir un libro sobre espiritualidad. Y tranquilamente me habían dicho, no, vos sos Ari Paluch, el de la radio. Digo, mira, Bueno, yo... me imagino te miraron un poco raro No, al porque principio, porque les expliqué que yo cuando había cumplido 40 años había tenido la crisis de los 40, un replanteo de muchas cuestiones y que usaba muchos libros que leía como una especie de soporífero para irme a dormir en paz, como una cosa, como un ansiolítico. Entonces, realmente, cuando los leía esos libros, muchas veces los marcaba y decía, qué lindo, qué bien que me hace leer este libro. Si yo algún día escribo, me gustaría que a los lectores míos les pasara lo mismo. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces yo ya tenía esta sección en la radio, llamada El Combustible Espiritual, por eso mi libro se llamó El Combustible Espiritual. Me dijeron, Ari, vamos a tirar 7.000 ejemplares. Y yo hice el chiste, sí, vas a tirarlos a la basura, literalmente. Y ese libro que está ahí... Ese fue el primero, el primero, ¿no? Ese fue bestseller total. Se vendieron más de 200.000 ejemplares. Ese libro lo presenté en España, lo presenté en México, se pasó el portugués en Brasil, se vendió muy bien en Colombia. ¿Vos te creés que si yo me podría proponer eso, ahora estaría en Hollywood? Yo escribí y como consecuencia ayudé a mucha gente. Es el día de hoy que mucha gente me dice, Ari, yo te quiero agradecer enormemente porque a mí tu libro me hizo muy bien. Porque en mi casa, por ejemplo, había mucha violencia y ese libro llegó a mi casa en un momento justo. Porque yo no podía adelgazar y de pronto adelgacé 60 kilos. Yo le hago el chiste, bueno, entonces no leas el segundo libro porque ya desaparece del todo. Mucha gente, eso no tiene precio. Ahora, desde el punto de vista material, sí, como consecuencia de que esto fue un bestseller, yo cobré buenas regalías. Y hice una inversión en su momento. Era la época de... El país empezaba, desde mi punto de vista, y desde la realidad, a volcar económicamente. Y empezaba a haber una situación de tensión que fue la guerra del campo. Entonces sentí que lo que terminaría pasando 3 años después iba a pasar. 3 años después vendría el CE por las restricciones. Entonces dije, yo gracias a Dios tengo en mi país mi departamento, sí, que es el valor material más alto que yo tengo, y quisiera tener una alternativa en un país que no vaya al quilombo que va este país. Entonces, como siempre veraneaba en Uruguay y siempre salía a correr, y veía los departamentos en Punta del Este y demás, entonces digo, me voy a comprar un departamento en Uruguay. Y en esa época fui al banco donde yo tenía la cuenta y era un país como ahora de a poquito quiere volver a ser un país más normal. Pude transferir el dinero y me compré un departamento en Uruguay. Después lo vendí a los años, pero digo, en ese momento y me hizo... muy bien poder veranear con mi familia e ir si querían en invierno. Era tu refugio espiritual, si querés. Sí, sí, porque la verdad es que yo ahí salía a correr y sí. Y después, bueno, tuve la suerte de escribir otros libros que fueron exitosos, pero ninguno como el primero. De modo que siempre que yo siempre, además los libros los escribo con una virome y después los paso a la computadora. Entonces siempre que tengo cosas para escribir, que se me ocurre algo, voy haciendo bocetos. Y si la editorial me dice, ¿tenés ganas de sacar un libro? Y si tengo material, lo saco. Así que fue El Combustible Espiritual, después vino El Combustible Espiritual 2, Corriéndose el Interior, y en el año 2015 salió la cuenta progresiva, El Camino Ascendente del Hombre. Bueno, que es ese que está ahí. Sí, ese fue el último. Así Yo lo es. leí el primero. Vos sabés que gracias a Dios muchísima gente lo leyó y no sé cuál fue tu experiencia, pero yo estoy agradecido. Me encantó y aparte es esto que no te vinculaba, digamos, el contenido del libro me hacía ruido al principio. Claro, y hay un prejuicio lógico. No, pero no lo leí con prejuicio, digo, a ver qué tiene para decir porque no te relacionaba. Sí, la verdad fue muy interesante. Bueno, muchas gracias. Así que muy bueno. Bueno, y contame porque, a ver, vos estás, hoy la verdad no sé cuánto tiempo te queda entre que estás en la radio a la mañana. A la tarde estás todo el día laburando también, bueno, estás... Estoy en la cornisa los domingos a la noche. En la cornisa. Que eso es lo peor
estoy muy agradecido, pero es lo peor para la madrugada del lunes, porque como te acostás tarde, el lunes a las 4 de la mañana estás un poco dormido, sí. ¿no? Pero, ¿cuál fue la idea que tuviste y que nunca concretaste? Porque uno a veces, primero que estás todo el día entrevistando gente, se te deben ocurrir ideas, podés utilizar el medio también para confirmar ideas, porque uno dice, bueno, a ver, me gustaría poner un bar, llamo a alguien de la asociación, de lo que sea. ¿Cuál fue la idea que nunca concretaste y que por ahí también, tal vez te arrepentiste de hacerlo? Desde un negocio... Arrepentir de no hacerlo. Claro. Sí. ¿Me puedes contar las dos? Sí, o sí, una sí. idea que no, llevaste a cabo. La verdad es que creo que básicamente hay dos tipos de personas. Aquellas que se sienten a gusto con su propia empresa y aquellas que les gusta trabajar en lo que hacen y como consecuencia quieren que se lo paguen bien. Y yo todos estos años fui la segunda. Yo soy empleado. Soy un empleado que está mejor pago que muchos empleados, pero yo soy empleado. Entonces, muchas veces me plantean por qué yo no tengo mi propia empresa, mi propia productora. Que además hay mucha gente que por una cuestión de ego quiere tener su propia empresa, ¿viste? Y la verdad es que yo muchas veces digo, si yo además de hacer tantas horas por día de radio, ¿no? Eventualmente de un libro, de hacer televisión, me dedicara a estar pendiente de firmar cheques, de ir a ver clientes, se perdería la esencia del periodista, del tipo que naturalmente se para frente a un micrófono, frente a una cámara y dice lo que tiene para decir. Entonces, a mí no me ha ido mal, estoy agradecido, pero seguramente me pudo haber ido mucho mejor, y hay muchos ejemplos, si yo me hubiera producido a mí mismo. Así que eso va a estar siempre la duda. Si yo hice... Que si todavía no lo hiciste, no tenés ganas de dar ese espacio. Al día de hoy estoy muy agradecido con la gente para la que trabajo. También debo reconocer que no es simplemente eso. También cuando tengo algún cliente propio lo compartimos con la empresa, tengo inquietudes. Pero siempre va a quedar la duda. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser yo una persona que trataba de pelear, tengo a alguien que se encarga de eso, un buen contrato, directamente se pagara a sí mismo? Pero también creo que hay gente que en el medio están casos muy malos. Hace poco tuvimos una persona que en su momento se pensó empresaria y hace poco está para revista diciendo que tenía para darle de comer a sus hijos. Sí. Hay veces que defecamos más alto de lo que nos da el inodoro y hay veces que terminamos constipados porque no nos animamos a defecar, valga el término escatológico. Entonces, no lo sé, pero creo que básicamente yo soy un tipo que le gusta la radio, la conducción, el periodismo, escribir, o sea, lo nuestro, y además si puedo generar un negocio lo hago, pero en ese orden. Entonces tal vez sea esa la duda. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera montado una productora? Y después también a nivel televisión creo que todavía no hice el programa de televisión que yo tengo que hacer y espero poder hacerlo. ¿Cómo te transformás, si querés, en opositor de los medios? Porque el que escucha tu programa se sabe que vos fuiste claramente opositor prácticamente a todas las medidas kirchneristas, pero llegó un momento... A todas no, al principio yo apoyé porque me parecía, primero que queríamos salir del menemismo, segundo que yo tuve la posibilidad de conocerlo muy de cerca a Néstor Kirchner, sabía de sus tropelías en Santa Cruz, pero pensaba que no las iba a trasladar a nivel nacional. Y al principio Kirchner estuvo rodeado de gente muy capaz. Lavagna es el ejemplo más contundente. Entonces, sucedía que el país estaba reactivándose, había gente idónea y había cierta moderación. Después, sí, a partir de la intervención del INDEC, la guerra del campo y todo eso, a mí me parecía, cada uno tenía su opinión, pero objetivamente que eso era muy cuestionable, ¿no? Bien, bueno, Ari, te proponemos ir a una pequeña pausa y cuando volvemos, creo que nos va a tocar el momento de invertir. A ver dónde invertís en este momento Dale. de la Argentina. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con Ari Paluch. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Las Moras Pilar. Barrio privado mixto.
Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities. El lugar donde querés vivir. lasmoraspilar.com.ar. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas. Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y acá con Ari Paluch, ¿cómo andás? Muy bien, estoy acá mirándote los pesos. A ver si podés ganar plata, porque hasta ahora me contaste historias, pero no te hice ganar plata. Pero te voy a entregar simbólicamente acá los 100 pesos de Bueno, es el único programa de televisión que le pagan a los invitados, viejo. Sí. Y $100. Sí. Acá, esto es simbólico, ¿no? Por Tenés supuesto. pesos y dólares. Perfecto. Si tuvieras una suma de guita, imagina la que quieras, Sí. no sé, lo que a vos hoy te podría sentir Sí. seguro, contento. ¿En dónde invertirías? Bueno, cuando hablábamos de que me puse contento por tener techo y te hablaba de la mentalidad inmigrante, yo creo que una de las cosas que también en mi caso yo soy descendiente de una mezcla de rusos, polacos, soy de religión judía y mis abuelos tuvieron que venir de la persecución de aquella Unión Soviética, de los pogroms, todo eso, entonces acarreaban con eso el temor de no saber si al país donde iban se iban a poder quedar porque históricamente hubo persecuciones. Entonces los abuelos te inculcaban que tuvieras algo propio y que había que ahorrar. Si vos, gracias a Dios ya no es el escenario, pero si vos te tenés que ir a otro país, la moneda local no vale mucho. Entonces me quedó esa cosa de que siempre un puñadito de dólares separado por si te tenés que escapar nadando, no el río Volga. Que es decir, el pasaporte al día y unos dólares, $. para empezar a lavar copas en Montevideo, en Barcelona, donde sea, pero tenés que tener dólares. Lamentablemente los pesos no. Con todo el problema del cepo cambiario, ahora Sí. que sabemos que se resolvió, Sí. ¿tuviste en algún momento que comprar dólar blue o dólar paralelo? La verdad es que cuando compré un dólar blue, ¿sabes para qué fue? Para viajar, porque nunca consideré que el Estado a mí me tenía que financiar un viaje. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo le vaya a pedir al Estado que me dé un dólar barato para que yo me vaya a Miami? No estoy de acuerdo con eso. Entonces, sí, para esos casos, cuando tenía que viajar, he comprado un dólar, un euro blue o alguna libra esterlina, porque iba a Inglaterra y que me iba a pedir al banco, véndame libras esterlinas porque yo tengo ganas de conocer Londres. Ahora, separado el puñadito de dólares por si nos tenemos que ir. Si vamos a poner un 20-25% claro, en dólares. Tenemos que ir a Colonia del Sacramento a vivir. Creo que en este momento me da la sensación que hay una situación excepcional donde las tasas van a tener o tienen un nivel que después tiende a bajar. Por lo tanto, si se supone que vamos a tener un dólar estable, en una franja que uno no imagina que tenga sobresaltos, por lo tanto el dólar no sería negocio, por lo menos en el corto y mediano plazo. En cambio el peso, que es una alternativa elevada con tasas que no se van a repetir, hoy parece ser el mejor negocio. Ir a peso, ir al banco. Ahora, también está otra alternativa. Hace poco un banco promocionaba a plazo fijo en dólares a 4,5. Vos sos un tipo sofisticado que conoce mucho de inversiones, pero para alguien que es un inversor muy simple, ¿cómo hace para sacar 4,5% en dólares? Primero que hay dos cosas. Primero, el que tiene dólares, Sí. es decir, vos también porque estás informado y decís, bueno, vendo los dólares, me paso a pesos. Sí. Al 99% de los argentinos ahora explicarle que venda los dólares. ¿Viste? No, está bien. Cuesta mucho. Pero desprenderse. vamos a suponer, no sea contestar, vamos a suponer que hoy el Vamos a dólar poner que estuviera a eso está 13.50. No, Bueno. hoy está supuesto a 13.50. Dale. Hubo gente que compró 16. Sí. O sea, que ese tipo tiene en la casa dólares que costaron 2,5 pesos cada uno por dólar más caro. Quiere decir que no es cierto que el dólar nunca baja. El dólar ha bajado a veces en la Argentina. Por supuesto, yo no vendería todos mis dólares, separaría un canuto y si pudiera, si veo que el dólar está tranquilo y la tasa no está tranquila, la verdad que es perder plata, no poner peso. Y si no me quiero desprender dólares, voy al banco, si me dan 4,5% anual en dólares, es muy buen negocio. Sí, y ahí te diría un escaloncito más si querés bonos en dólares. Bueno, eso es más sofisticado, enséñame. El tema del bonos en dólares es que vos podés invertir tanto con pesos o con dólares. Entonces podés ir con tus dólares, que los tenés depositados Sí. en el banco, Sí. y comprás bonos directamente con dólares que hoy rinden arriba del 7%. Y ese es un muy buen negocio. Entonces ahí le estás sacando el doble Del que el plazo plazo fijo, claro. y también tenés disponibilidad inmediata a los fondos. Porque no está inmovilizado como el plazo fijo. Sí, el plazo fijo, sabemos mínimo 30 días, el Sí. bono podés tomarlo en 72 horas, que Claro. es lo que se liquida.
Pero conceptualmente es lo mismo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a guardarnos algunos dólares, vamos a vender otros y vamos a hacer un poquitito en pesos de plazo fijo y un poquito en bonos. Mirá qué portafolio que me armaste, ¿eh? No, bueno, pero en verdad lo armaste solo. Bueno, pero vos me indujiste. No, pero ¿y en alguna otra cosa invertirías en este momento? ¿O algo? Pensá en el número. Sí. De hecho, tengo un hijo, que hablábamos hace un rato, que es periodista, y no sé cuántos años Nico más Paluch. Sí, y no sé cuántos años más va a querer vivir conmigo. Entonces, me metí en un departamento muy chiquitito, en un pozo, de esos que lo único que ves es la foto y que se supone que algún día va a ser un edificio. Claro. Entonces, como es en pesos, te vas metiendo y creo que eso sigo teniendo. La posibilidad de tener el ladrillo, la verdad que la tengo. Bueno, y para terminar el tema del análisis que hiciste es muy cierto, imagínate, se lo explicamos a la gente, porque atrás del dólar y atrás del peso lo que hay es una tasa de interés. Claro. Entonces, si el dólar ya subió, vamos a poner el caso 13,50, y no se espera que haya una devaluación mayor, ya como que llegó por lo menos A su tocar techo, por lo menos por ahora, claro. En cambio, el peso, si vos ahora invertís con peso y te ofrecen tasas atractivas de casi del 37-38% y tenés más chance de ganar con pesos que estando en dólares. Además vamos a hacerlo todavía más didáctico. Nosotros estamos ahora en enero, ¿sí? Entonces, vamos a vender 100 dólares. Nos van a dar 1.400 pesos. Sí. Tengo 1.400 pesos. ¿Qué tal, señor? ¿Usted me da 40% de tasa? ¿Sí? Quiere decir que usted me está dando 6.400 pesos. 560 pesos. 640 pesos. No. Sí. Sí. Me está dando 2.040 pesos a fin de año. A fin de año, 2.040 pesos pueden llegar a ser más que 100 dólares. Por lo tanto, vendí dólares, invertí pesos y a fin de año tengo más dólares. Si me sale bien, el año que viene el programa lo conduzco yo. Pero está bueno, lo que estás diciendo es exactamente la famosa bicicleta financiera. Sí, que no nos gusta que exista, porque queremos un país donde sea más negocio producir y por que este nivel de tasas, yo aclaré, tiene que ser excepcional. El gobierno se imagina una inflación marzo 2016, marzo 2017 del 20%. Los momentos más calientes de inflación se tienen que dar en el verano. Después tiene que haber una tendencia por reducción de déficit fiscal, por reducción de emisión monetaria y de expectativas a una inflación más baja. Por eso estas tasas son excepcionales. Ari, impecable, fíjate que no tuve ni que intervenir. No, el tema de la economía, sin ser mariano, lo conozco bastante bien porque me encanta y porque hace años que en la radio tenemos especialistas y tengo que estar a la par de ellos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida seguimos con Ari Paluch, que va a seguir invirtiendo con nosotros. Yo quisiera viajar a Roma, ¿puede ser? Como que siento que el italiano me queda re bien. Aprovecha y hace Europa del Este. Morfás por 2 mangos. Grazie molto. Amici. Instituto Finedu. Cursos y carreras cortas con interesante salida laboral. Visitador médico, auxiliar de farmacia, despachante de aduana. 0800 999 8950 www.finedu.com.ar. Estudia en Finedu. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. ¿No será momento de repensar la forma en que resguarda sus valores? Hausler, un nuevo concepto en el servicio de alquiler de cajas de seguridad. Máxima seguridad, confidencialidad y conveniencia al mismo costo que un banco. Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Con Ari Paluch. Y la verdad te felicito, invertiste muy bien, ya la gente ya ganó plata. Ya les hice ganar plata a todos. Bueno, queremos terminar la entrevista, mira, con estas 3 fotos que vemos acá en el monitor, que tenemos por un lado a Freud, por otro lado a Steve Jobs y por otro lado Maradona. De alguna manera, para jugar un poco, ¿cuál te hubiese gustado ser? ¿Cuál no? Por algún motivo. Y bueno, yo soy más del palo de Jung a nivel psicología, o sea que lo destaco enormemente a Freud, pero no soy tan tradicional desde el punto de vista del psicoanálisis. Por supuesto que es un genio y no estaría capacitado para hacer ninguno de estos 3, pero no es que puntualmente me hubiera gustado ser Freud.
Me hubiera gustado más, en todo caso, ser Jung, porque creo en una cuestión donde la psicología se da más con lo universal y lo espiritual. Lo de Freud es extraordinario, pero es más ortodoxo. Steve Jobs no me hubiera gustado ser porque lamentablemente se enfermó muy joven y falleció sin haber podido disfrutar de su hermosa mujer más tiempo, de sus hijos. Y Maradona sí, porque todos éramos, en la Argentina, todos de chiquitos jugábamos a la pelota y ¿quién no hubiera querido ser Maradona? Ahora, afortunadamente, Leo Messi demostró que se puede ser como Maradona o casi tan grande como Maradona, pero sin ser tan conflictivo. Pero de los tres me quedo con Maradona porque me encantaría jugar al fútbol también como él, pero destaco que soy un enfermo de Apple, así que a Steve Jobs le agradezco eternamente por todo lo que ha hecho, aunque hay que admitir que en función de las biografías que leímos, de las películas que vimos, era un bicho raro, Así que de los tres tal vez yo hubiera querido ser Maradona, sin pasar los padecimientos que pasó Diego. No, nos quedamos siempre con lo mejor del personaje. Porque si querés. Diego... Tampoco el Maradona actual tiene que ver con el Maradona que recordamos. Pero el Maradona actual es una elección. El Maradona de chiquito era una situación que él tenía que vivir, y te cuento una cortita. Era muy terrible tener una madre que dijera a la hora de comer, no tengo hambre, cuando en realidad lo que estaba argumentando es que hambre tenía pero no había comida para toda la familia. Ese padecimiento no se lo deseo a nadie. Bueno, Ari, la verdad que la pasé bárbaro. Digamos, te conocimos de otro lugar, tu vínculo con el dinero, tus trabajos. Así que bueno, te quiero agradecer. Yo te agradezco enormemente, Mariano, te conocía profesionalmente, pero me encanta que ahora hayamos hecho el crossover a lo humano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y la verdad te felicito porque son pocos los periodistas que pueden animarse a hablar todos los días de economía, y vos sos uno de ellos. Ya sabemos que de lo político sos excelente, pero también lo económico. Mira, yo te escucho y digo, a ver cuándo, viste, uno, sí. a ver cuándo se va a equivocar. Mete la pata. La debo meter, pero... No, pero la verdad, me encanta. La verdad se sabe que te gusta mucho y también que tenés conocimiento. Y también, digamos, hoy tenés oficio en la economía, después de tantos años. Sí. Y pues es que yo tuve con esto cerramos si querés, un par de satisfacciones, que hubo un par de presidentes del Banco Central que me dijeron, quiero invitarte a comer al Banco Central, que dicho sea de paso tiene un catering magnífico. Y me dijeron, porque de los periodistas no especializados en economía, sos de los que más saben de economía. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero me pasa de nuevo con el deporte. No soy periodista deportivo, pero me gusta el deporte. Absorbo mucho y aprendo de gente como ustedes, ¿eh? Yo también les robo demasiado. Bueno, Ari, muchas gracias. Me llevo la plata. Llévate la plata y nosotros nos quedamos con tus ideas de inversión. Bueno, se pueden quedar en la pantalla de Canal 26 y nos vemos el viernes que viene a las 22 horas aquí por Canal 26.